Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el doctor Carlos Martínez, conocedor del tema de las masculinidades positivas, quien nos platicará un poco, le haremos una entrevista acerca de este tema. Y pues bueno, muy buenos días, qué gusto estar aquí con usted. Pues bueno, la primera pregunta es, muy pocas personas han profundizado en este tema y se conforman con el concepto general. ¿Qué nos podría contar que es relevante y muy pocas personas conocen sobre la masculinidad positiva o en su contraparte, la masculinidad tóxica? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Respecto a lo que es la masculinidad positiva, pues hay muchas perspectivas desde donde se parte de los estudios de género, entendiendo la masculinidad como positiva. Quiero entender que son aquellas que son proactivas hacia una equidad entre los géneros, ¿no? Mientras que una masculinidad tóxica estarían dadas por lo que algunos autores, como Connell, habla de las masculinidades hegemónicas, que estarían dadas por aquellas nociones de género que están conformadas por aspectos nocivos para la salud, ¿no? Que pueden ir desde aspectos en contra de la propia persona, por ejemplo, el consumir más alcohol los hace ser más hombres, el tener más encuentros eróticos los hace ser más hombres, el pelear y ser más bueno en peleas los hace ser más hombres, el cumplir ciertos retos los hace ser más hombres. Y la masculinidad positiva, quiero entender que son aquellos hombres, en términos de lo que plantea con él, alternativos que tratan de hacer una, o ven a su género igual que el femenino, ¿no? Es decir, que tratan de establecer una equidad en cuanto a las tareas, en cuanto a las labores que cada uno le corresponde. Ese sería más o menos el abordaje que yo haría de la definición de masculinidad positiva. Ok, muchas gracias. Ya sabiendo sobre este tema, quisiéramos profundizar también un poco sobre su historia, bueno, la de usted. ¿En qué momento se dio cuenta que quería formar parte del cambio o que, bueno, que había un problema y quería ser parte de la solución? Bueno, yo, ¿cómo me involucré con esto? Yo tengo una licenciatura en psicología, luego hice una maestría en educación de la sexualidad humana y ahí me topé con el tema de género y parte cuando estaba haciendo mi tesis o eligiendo tesis para la maestría, me di cuenta que había como una problemática con respecto a cómo los jóvenes abordaban el aspecto de la sexualidad. Y poco a poco me fui dando cuenta, gracias a algunas maestras que tuve con perspectiva de género, que esta parte de cómo se construye las ideas de hombres y mujeres, pues los llevan a cometer más conductas de riesgo. Entonces ahí fue cuando hice contacto con esta parte de la realidad. Luego ya estudié un doctorado. También en el doctorado estuve abordando la tesis con perspectiva de género, aunque ya era más bien de imagen corporal, de otras cosas, pero así fue como entré en contacto con esta problemática, ¿no? Y a partir de ahí me he permitido profundizar en cómo, sobre todo los hombres, entran en contacto con esta parte de sus nociones de género, lo que son las creencias de cómo debemos ser los hombres, que muchas veces son infundadas, ¿no? Los, yo he hecho algunos estudios de grupos focales con jóvenes de preparatoria o de secundaria, de diferentes estratos socioeconómicos, y como tratando de sondear de dónde viene esta idea de que los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser duros, pues vienen de ellos mismos, ¿no? Y cuando ellos mismos escuchan, a veces se dan cuenta de que no necesariamente pues hay como esta congruencia, ¿no? Porque bueno, eh,
Por ejemplo, un caso como muy paradigmático es de un muchacho que, como reto para demostrar su masculinidad, le pidieron que fuera a grafitear una estación de policía, una caseta de policía. Él fue, la grafiteó, lo detuvieron, lo llevaron al tutelar para menores, estuvo firmando y él dice, ahí me di cuenta que eso no es la masculinidad, ¿no? Y así hay un fin de anécdotas, de cosas que los hombres jóvenes sobre todo creen que en función a eso se vuelven más hombres, y más o menos así fue como entré en contacto con eso. Actualmente me dedico soy profesor investigador en la Universidad de Guadalajara y pues seguimos trabajando tanto en el aspecto de cuestiones de cómo abordan hombres y mujeres la sexualidad y la parte de las emociones, ¿no? Porque otro aspecto también como muy fuerte en cuanto a lo que son las diferencias de género entre hombres y mujeres, una está marcada por la sexualidad, ¿no? Que las mujeres, cuando yo empecé, estoy hablando de inicios del 2000, pues todavía está muy marcada esta cuestión de la virginidad para ellas y la potencia sexual para ellos, ¿no? Eh, Actualmente ya en 2020, 21, pues ya eso ha cambiado un poco, todavía muchos hombres ya están cambiando su forma de pensar en ese sentido, pero siguen estando esa parte de los vestigios de que los hombres tienen que tener o demostrar en primer lugar, su heterosexualidad y en segundo lugar, su potencia, ¿no? Que tienen que tener muchas mujeres y etcétera. Y el otro aspecto que también está muy arraigado con respecto a las diferencias es la parte de los afectos, de las emociones, porque se supone que los hombres no lloran o no deben llorar, no deben demostrar afecto a sus amigos, no deben, una serie de cosas, pero sí deben mostrar agresividad, sí deben ser duros, entonces, por ahí nos hemos como concentrado en esos dos ejes de cómo las emociones afectan la interacción de los hombres, ¿no? Porque algo que yo les digo o les pregunto a los jóvenes cuando estamos haciendo investigaciones, ¿y cómo le expresas el afecto a tus amigos? Y de repente se quedan así como con los ojos cuadrados, como diciendo, a ver, afecto entre amigos, ¿cómo? Eso, pues no, entre hombres no. Pero ya haciendo una reflexión más profunda, le digo, a ver, ¿no tienen amigos? ¿A todos sus amigos los estiman igual? No, pues no son más. Entonces se empiezan a dar cuenta que sí hay afecto entre amigos, pero que el problema es que muchas veces ese afecto creen que tiene que estar erotizado, ¿no? Y entonces esas son los dos ejes en los de yo más me he dedicado últimamente a abordar como esta problemática, ¿no? Cómo hombres y mujeres, y digo hombres y mujeres porque desde muy pronto me di cuenta que el género es una construcción relacional. No podemos hablar de hombres o de masculinidades sin hablar de feminidades. No podemos hablar de feminidades sin hablar de masculinidades. Son como dos caras de la misma moneda pues es parte de lo mismo. En ese sentido, nosotros tratamos de abordarlo desde esta perspectiva, ¿no? Y haciendo énfasis en esos dos aspectos, pero básicamente tratando de ver cómo responden unos y cómo abordan otras los mismos fenómenos, ¿no? Sí, Claro, bueno, buenas tardes. Yo soy Leonardo Hernández, entré un poco tarde, ¿Qué tal? Buenas. pero le voy a realizar la siguiente pregunta y esto va en cuanto al tema de, pues bueno, esta pregunta es muy relevante en cuanto a los hombres que quieren, bueno, que tienen la idea de apoyar este movimiento de igualdad de género y es cómo podemos empatar las masculinidades junto con la lucha feminista sin que se nos aparte de este movimiento y sin que nos sintamos como rezagados del mismo. Pues sí, es una pregunta muy importante y la verdad yo no tengo respuesta para esa pregunta. Tengo algunas como aproximaciones. Este, es que es algo muy complejo. El movimiento feminista no es, no es uno.
sino hay muchos movimientos feministas, ¿no? Están, digamos, los movimientos que están más a pro de la equidad y que en esta misma línea de ideas de que el género relacional también involucran a los hombres en sus luchas, son parte del mismo proceso. Pero, sin embargo, hay otras corrientes del mismo feminismo que son más, digamos, más duras, en el sentido de que ellas sí dicen que los hombres son pues el enemigo, o que a mí me tocó escuchar, porque yo he andado en esto del género, y pues sabemos que la lucha de las mujeres empezó mucho antes, y me ha arrimado a algunos grupos de mujeres, y sí me ha tocado eh, hablar o estar en contacto con mujeres radicales que dicen que el conocimiento del feminismo es de las mujeres y que ese no lo tienen por qué compartir con los hombres. Y estoy hablando de cuestiones académicas. Entonces, si a eso lo llevamos al aspecto del activismo político, pues puede haber más cuestiones radicales. Entonces, yo creo, yo, yo soy de la idea de que cada persona, dentro del aspecto que le corresponde, de su área que puede ejercer, puede hacer mucho trabajo sin como magnificar a los grupos y estar en grande. Es decir, como alumno, yo puedo hacer aspectos de equidad de género, ¿no? Por ejemplo, no haciendo chistes sexistas, dando lugar a las compañeras, eh, en la familia lo mismo. Es decir, el trabajo que nos corresponde a nosotros como hombres, que empezamos a darnos cuenta de que ahí hay un problema y que queremos ser parte de la solución y no parte del problema, yo creo que es primero estar abiertos a las ideas, y darnos cuenta de que hay un problema, aceptar el problema, que es el primer paso, ¿no? Una vez que ya se acepta el problema, entonces, desde nuestras muy particulares lugares de interacción, llámese amigos, familia, pareja, podemos comenzar a incidir. Es decir, la incidencia no tiene que ser eh, a grandes grupos, ¿no? Sino con mis amigos, con mi pareja, con mis padres, con mis hermanos. Ahí es donde empieza el verdadero cambio. Entonces, yo no esperaría que cada quien tiene mm, sus propias luchas, ¿no? Entonces, para nosotros, sí, yo he escuchado muchos discursos de que somos privilegiados, y en realidad, si nos damos cuenta, sí somos privilegiados. En muchos sentidos, ahorita mismo, en esta época, estoy haciendo una investigación y estoy trabajando con diferentes grupos de estudiantes. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, que los estudiantes de medicina dicen que sus privilegios, que lo que les gusta de ser hombres es que ellos, como médicos, tienen muchas más oportunidades que sus compañeras mujeres, porque el sistema la estructura del sistema médico está hecho como muchos otros sistemas, ¿no? Patriarcales, está hecho por y para los hombres. Pues ellos, desde ya como estudiantes, se dan cuenta de que para entrar a una especialidad, para tener una plaza en un hospital que ellos quieran, es más fácil que a ellos les den la oportunidad como hombres que a sus compañeras mujeres. Entonces, eso es darnos cuenta, y ese es como el primer paso, ¿no? El tratar de ver, a ver, ¿por qué yo no me preocupo por atender mi ropa, mis comida? Es decir, todo ese área del trabajo no remunerado, cómo yo lo soluciono, pues también tiene que ver, ¿no? Algunos autores les llaman a esto como micropolíticas, ¿no? A veces pensamos que
que estando en grupos así grandes, vamos a hacer grandes transformaciones, revoluciones, pero yo creo que también en lo cotidiano, en lo doméstico, en lo cortito, podemos hacer esos cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo entrarle con las compañeras? Yo soy más de la idea de que si nos llaman, estar ahí como aliados, y si no, el que no estorba, ¿no? Más ayuda el que no estorba, ¿no? Entonces, si ellas necesitan estar solas en su proceso, pues dejarlas, porque si no volvemos otra vez a esta cuestión de qué van a hacer las mujeres solas si nosotros los hombres, ¿no? Pues ellas tienen su lucha porque es su lucha, porque nosotros no nos hostigan tanto, por ejemplo, en los camiones, no nos hostigan tanto en los compañeros en las escuelas, ¿no? En las calles. Entonces, podemos hacer cambios para empezar, no hostigar, y posteriormente, en la medida de que se busque nuestro apoyo, pues darlo, pero si no, o sea, pues son adultas, son mujeres, y tampoco creo que tenemos que estar todos juntos, ¿no? Hay procesos en los que a lo mejor a ellas les va a tocar trabajar ciertas cosas, y en lo que podamos incidir desde nuestra trinchera, yo creo que sería como muy bueno, ¿no? Empezando, por ejemplo, por, por los mismos hombres. Es decir, ¿cuántas veces tenemos hermanos menores, primos, y no seguimos reforzando esta idea del patriarcado, de que ya tienes novia, mira, ve y hazle esto, o ve y... Desde ahí empieza, ¿no? Ay, mira, está llorando mi sobrino, no seas marica. Eso ya es incidencia en cuestiones de género, ¿no? Si alguien lo critica, pues a lo mejor, pues no, quizás a lo mejor no defenderlo, pero sí, cuando menos, no seguir comentando eso. Eso ya es incidencia, ¿no? Entonces, pues por ahí yo respondería por ese lado, ¿no? No tanto en hacer grupos necesariamente grandes, porque yo creo que las luchas son de cada quien, y en la medida que se busca un apoyo, pues ya, entonces sí, entrar con esa parte, ¿no? Sí, ok, muchas gracias. Bueno, y la siguiente pregunta va un poco relacionada. Y bueno, a medida que este movimiento se hace más grande e impacta ya en generaciones pequeñas, bueno, no como antes, que ciertos comportamientos estaban muy normalizados, sentimos que ahorita es esencial aprovechar y educar a estas generaciones futuras. Y bueno, la pregunta sería, ¿cuál crees que es la mejor manera para implementar estos temas como de manera objetiva? Cuando dices estos temas, ¿serían los temas de género? Sí, Este, yo creo que sería como multinivel, ¿no? Uno es en la familia. Para empezar, en lo cotidiano, en lo cortito, comenzar a modificar, ¿no? Nuestro trato con las personas más cercanas. Ese sería como un primer nivel. Otro nivel, o otro segundo nivel sería en, quizás en la parte social y en la parte profesional, ¿no? En la parte social, quizás aprovechando eh, las redes sociales, por ejemplo, una es simplemente si hay algún chiste sexista o homófobo o algo por el estilo, pues no replicarlo o hacerle ver a la persona que lo está compartiendo. Me parece que eso puede ser eh, como perjudicial para alguien o ofensivo para alguien. Y ya también en la parte profesional, pues tratar en la medida de las posibilidades, ¿no? Poder eh, modificar nuestra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, dándole oportunidad indistintamente a hombres y a mujeres por sus capacidades, ¿no? O sea, si me toca ser profesor, ¿no?
no fijarme si es hombre o mujer, sino qué capacidades tiene, qué competencias puede demostrar indistintamente del género, ¿no? Eh, y así en cada una de las áreas que nos correspondan, si llegamos a ser empresarios, ¿no? Pues lo mismo, a lo mejor hay como cierta predilección por los hombres porque nos embarazan, no piden tanto permiso para la maternidad, ese tipo de cosas. Entonces puede haber ahí un sesgo por cuestiones de género, ¿no? Entonces, eso sería como parte del cambio en lo personal, en lo social, con los amigos, con mis redes sociales y en lo profesional, ¿no? En el ámbito que me corresponda, ya sea como profesor, como investigador, como empresario, eh, tratar de, de analizar las situaciones con perspectiva de género y tratando de dar las mismas oportunidades independientemente de mis propios prejuicios, ¿no? Claro, claro, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta, pues en realidad fue contestada con otra, pero pues bueno, ya hablando de cómo la sociedad puede cambiar, también me interesaría personalmente, y enfocado al proyecto, cómo es que, bueno, sabemos que la sociedad es parte esencial del cambio, pero también la sociedad necesita las instituciones. Entonces, ¿cómo podemos empatarnos con las instituciones para que, pues bueno, ellas, se se unan al cambio, y que, bueno, busquen también apoyar de la misma manera? Pues ahí no me quiero meter a cuestiones políticas porque, bueno, las instituciones las hacen las personas y las personas pues pertenecen a ciertos partidos, ¿no? Que son los que toman decisiones al final de cuentas. Pero yo creo que a través dentro de la incidencia, el, el hacer ver que ciertas instituciones no estén funcionando con equidad de género, pues puede ser como un factor que, que modifique la tendencia, ¿no? Por ejemplo, no sé si hay en algún municipio una policía, o sea, un cuerpo policíaco, se sepa que hay abuso hacia las mujeres, pues a lo mejor hacer una llamada de atención, etcétera. Porque ahí yo creo que la incidencia en cuanto a las instituciones como ciudadanos, yo creo que es en dos aspectos. Uno, político, a través del voto y las filiaciones políticas, para llevar a los que creemos que puedan tomar mejores decisiones en función de la equidad de género. Y la otra es en ser como pues ciudadanos activos, de poner el dedo en la llaga, de señalar que se están dando casos de abuso o de inequidad en alguna institución, ¿no? Este, pero eso creo que es como muy complicado, ¿no? Sabemos que nuestras instituciones en nuestro país, desgraciadamente, no son tan institucionales. Desafortunadamente se dan muchas otras cosas que, que sería cuestión de meternos a cuestiones políticas, ¿no? Porque, pero no quiero meterme para allá, para esos terrenos que son medios pantanosos. Entonces, yo creo que la incidencia como ciudadanos está en esos dos. O sea, y yo creo que teniendo una vigilancia activa de las instituciones en todos los niveles, ¿no? Desde los servicios de salud, servicios de seguridad, servicios públicos, etcétera. Si nos damos cuenta que hay alguna cuestión en este tema de cuestiones de inequidad de género, pues hacerlas explícitas por los canales que son conducentes, ¿no? Alguna solicitud de observación, etcétera. Y creo que hay algunos mecanismos que nos pueden ayudar
aunque no necesariamente funcionen como quisiéramos todos, pero en la medida en que más ciudadanos tengamos esta perspectiva de ser observadores activos y estar denunciando esas diferencias, pues a lo mejor puede que sea más sensible a las autoridades ante esos reclamos, ¿no? Sí, muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar, esta última pregunta bueno, un poco más personal. Y usted como hombre, ¿cómo ha vivido este proceso de masculinidad positiva y qué barreras se le han presentado al ser de los pocos hombres que tiene una perspectiva integral sobre este tema? A ver, ¿cuáles han sido los obstáculos? Creo que yo tengo más de 50 años. Yo me crié en una familia pues muy tradicional. La mayoría fuimos hombres de los hijos. Y sí ha costado bastante trabajo yo digo, como cambiar de chip, ¿no? Las generaciones de aquella época ahora han cambiado así como muy radicalmente y sí no ha sido fácil. En aspectos, por ejemplo, de la cuestión profesional todavía, eh, como les digo, yo trabajo en un centro de investigaciones y parte de mi labor es hacer investigación con perspectiva de género en ámbito de la psicología y todavía hay algunos colegas que no entienden la importancia de la perspectiva de género en los estudios de psicología, ¿no? Porque dicen que eso es de sociología, que eso no es un área de psicología. Entonces, sí, en la parte profesional me ha tocado, pues, dar piedra de hacer entender o de poner el punto de vista desde que desde lo psicológico también podemos hacer incidencia en identificar cómo el individuo está ajustándose a esas nociones de género, ¿no? Entonces, sí, no es fácil porque luego vienen como para toda acción hay una reacción, así como hay grupos de hombres eh, pro, profeministas, también han surgido recientemente hombres en contra del feminismo, que se hacen llamar a sí mismos masculinistas. De hecho, hace tiempo estuve en una reunión con colegas de la UNAM y algunos de ellos, de los masculinistas, trataron de sabotear. Era una sesión así como esta, pero más grande. Era como una especie de coloquio sobre masculinidades alternativas y todo ese tipo de cosas. Y ellos empezaron yo no sabía que existían hasta ese día, empezaron a meter como imágenes pornográficas de videos, así como de personas que estaban teniendo sexo y ruidos y cosas para sabotear la reunión. Y algunos de los colegas de allá de la Ciudad de México decían que esos grupos están en contra de que los hombres se reúnan en pro de las mujeres. Y entonces, es otra cuestión que también está ahí muy, muy latente en el sentido de que hay muchas reacciones para que los estudios de género no, pues no sigan, ¿no? Porque pues el sistema pues se siente incómodo, no sabe cómo, se siente vulnerable, entonces pues por ahí es parte de las dificultades que se han encontrado. Y en lo personal, pues no es fácil, como les digo, cambiar de chip, ¿no? De todas las ideas que anteriormente se tenían de cómo iba a ser las relaciones y todo ese tipo de cosas, pero afortunadamente creo que los seres humanos somos muy moldeables y si tenemos la disposición de entender y analizar los pros y los contras, creo que yo estoy convencido de que
la equidad y la igualdad es lo mejor para todos, ¿no? Para todas y todos. En ese sentido, pues sigo trabajando por lograr y visibilizar esta parte, ¿no? De que como los hombres también, muchos de los estudios de la mujer comenzaron por visibilizar la parte del precio que las mujeres han pagado históricamente por tener el lugar en esta categoría sexogenérica, ¿no? Y parte de lo que yo he tratado de hacer es visibilizar también el precio que muchos hombres tenemos que pagar por mantener el sistema sexogénero así, porque también vemos las estadísticas, muchos más hombres mueren, muchos más hombres se accidentan, muchos más hombres se fracturan, y tiene que ver también mucho con esta cuestión de perspectiva de género. Entonces yo creo que si nos damos cuenta y si visibilizamos ese precio que muchos hombres estamos pagando por mantener esta posición, quizás sea más saludable el renunciar a ciertos privilegios y compartirlos, ¿no? Con las y los compañeros. De acuerdo, muchas gracias. Pues bueno, solo nos queda agradecerle, decirle que pues en realidad es un gusto poder haberlo escuchado, sin no desde profundizar sobre el tema, analizarlo de mejor manera y pues bueno, conocer un poco más ejemplos que pues ciertamente en realidad no conocíamos. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo y pues por aceptarnos esta entrevista. Muy bien, gracias a ustedes.